Daniel. Vamos a seguir meditando en esta hermosa temática de este capítulo. Y vamos a leer entonces Daniel capítulo 5 y vamos a leer del verso 9 en adelante. Ya dice así la escritura en el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, luego de haber visto esa revelación de la mano que escribió allí en el muro. Verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel. ¿Qué texto quedamos? Y dijo el rey a Daniel 13. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, mi Dios eterno, con la única intención, Padre mío, de poder humildemente pedir la iluminación de su palabra. Padre mío, coloque en nosotros el interés. Padre mío, coloque en nosotros la disposición, la expectativa, la concentración para recibir su palabra, mi Dios. La Escritura nos habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Padre, háblenos por misericordia, de tal manera que nosotros entendamos que es su voz y podamos aplicar, ya sea a corto plazo o a largo plazo, podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas. Padre, se lo pido por misericordia. Reprenda, mi Dios, todo espíritu antagónico, Padre, y ayúdenos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Se lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y llévese de nosotros toda indiferencia, Padre mío, toda actitud, Padre mío, tosca hacia la palabra.
Y en lugar de eso, coloque en nosotros esa docilidad, Padre mío, para recibir esta palabra y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Se lo pido por piedad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos nuestro asiento. Mis queridos hermanos, vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor que nos habla acerca, como ya lo hemos planteado, como ya lo planteamos el día martes, creo que fue, que nos hablaba de este hombre llamado Belsasar, que Belsasar viene a ser el último de los reyes babilonios, ¿ya? Si bien es cierto, fue un virrey, pero hizo por mucho tiempo de rey mientras su padre se encontraba en unas expediciones. Como síntesis, recordemos que el reino babilónico tuvo dos periodos. Ya el primer periodo del reino babilonio fue un periodo en el que estuvo subyugado al imperio asirio. Estuvo por muchas décadas bajo el yugo del imperio asirio. De hecho, fue un reino vasallo, tenían que pagarle tributos al imperio asirio. Y en un momento, el padre de Nabucodonosor, que se llamó Nabopolassar, siendo un rey vasallo, pero teniendo un carácter sumamente fiero, se rebela en contra del imperio asirio y finalmente declara la independencia del reino babilónico, y a partir de allí el reino babilónico comienza de a poco a hacer su nombre en esos terrenos de la Mesopotamia. Con el tiempo, finalmente, Nabopolassar muere y asume su hijo Nabucodonosor. Y como sabemos, Nabucodonosor desde un comienzo mostró dote extraordinario en la guerra. Un hombre profundamente despiadado. Yo quedé muy sorprendido cuando leí la biografía de Nabucodonosor en un libro de historia secular, donde un doctor en historia de la Universidad de Cambridge hablaba acerca de Nabucodonosor, que la gente lo representaba con un león fiero. O sea, el tipo despedazaba a cuánto ejército se le pusiera por delante. Por lo tanto, cuando él se entera que su padre murió, él estaba en una de las batallas más tremendas con el imperio egipcio. Entonces, cuando él se entera, él vuelve a Babilonia, y para ese momento casi nadie quiso usurparle el trono, porque sabían, como se diría aquí en Chile, con la chichita que se iban a curar. Entonces, nadie quiso usurparle el trono a Nabucodonosor, porque el tipo era pero tremendo. O sea, si hay una particularidad en los dictadores, en los tiranos, en los autoritarios, es que no tienen misericordia de nadie. O sea, a ellos no les interesa el arrasar con gente, con pueblos, con comunidades. O sea, a ellos no les importa. De hecho, el mismo Lenin, cuando se establece la revolución allá en Rusia, él reconoció que una de las armas que ellos iban a utilizar para dejar en el olvido completamente todo ese régimen zarista, ya que tenía que ver con el zar, digamos que para ese tiempo era o había sido el líder del imperio ruso. Lenin reconoce que el arma que ellos iban a usar era el arma del terror. O sea, era el terror, iba a ser una cuestión como despiadada la que ellos iban a usar, porque eso iba a mantener a la gente dócil, sin capacidad de reacción. Entonces, Nabucodonosor sabía de estos métodos de tortura tremendo que utilizó Nabucodonosor. Y a partir de allí, Nabucodonosor tuvo un periodo, digamos, de florecimiento secular. Comenzó a conquistar reinos, territorios, de una manera tremenda. Y su reino duró
44 años. 44 años donde el hombre tuvo una hegemonía en esos territorios, una supremacía total. Pero habían profecías claras, habían profecías en el libro de Jeremías, habían profecías en el libro de Isaías, donde se hablaba claramente acerca de que en algún momento la ira de Dios caería sobre Babilonia. O sea, cuando Isaías profetiza, cuando Jeremías, y sobre todo cuando Jeremías profetiza, el imperio babilónico estaba en su esplendor. Y ya en ese momento Jeremías avisora, vaticina, profetiza la ruina de ese reino. La gente no la podía creer porque lo que ellos estaban viendo era precisamente lo contrario, que ese reino avanzaba y nadie le podía hacer frente. Pero estaba la palabra profética que por un lado Dios usaría a Babilonia para castigar a Israel, pero luego iba a venir el castigo de Dios sobre Babilonia por no haber tenido misericordia del pueblo de Dios y sobre todo por haber profanado el templo de Dios. Ya los castigos de Dios de repente son a corto plazo, digamos, en unos pocos meses, en unos años. Por ejemplo, tenemos el caso de Kurt Cobain, que el tipo era un perverso tremendo, fue un tipo que promovió la corrupción por medio de la música, pero el tipo murió de la manera más terrible. O sea, murió de la manera más tremenda. El fundador, uno de los fundadores de los Beatles, que habló contra Cristo, que dijo que de a unos años, digamos, que ellos fuesen más populares, él dijo, ya no va a quedar memoria del cristianismo, y sabemos cómo murió el tipo, y sabemos que los Beatles es un grupo connotado, pero que quedó en el pasado y el evangelio sigue adelante. O sea, hay juicios de Dios que llegan pronto, a corto plazo, y hay juicios que llegan a largo plazo. Después de Nabucodonosor vino una seguidilla de reyes y de reyes que fueron cayendo producto de conspiraciones. Por ejemplo, luego de Nabucodonosor vino su hijo Evil-Merodach. Evil-Merodach tuvo un reino, digamos, próspero, pero tenía un familiar que se llamaba Neriglissar. Y Neriglissar era el esposo de una de las hermanas de Evil-Merodach. Y resulta que este tipo conspiró Neriglissar y le quitó el reino a Evil-Merodach. Neriglissar murió, ascendió al trono la Basi-Marduk, y la Basi-Marduk no duró mucho, ya que Nabónido, uno de los yernos de Nabucodonosor, usurpa el trono y se queda con el trono, y después su hijo Belsasar termina reinando en Babilonia. O sea, después de la muerte de Nabucodonosor vino un periodo de inestabilidad tremenda, porque eso es lo que tiene el poder. El poder puede ostentarlo a alguien, pero ¿para qué ese poder? Porque una cosa es obtener el poder y otra cosa es mantener el poder. Y para que se mantenga el poder, por lo general el que quiere mantener el poder lo hace en base a una serie de acciones muchas veces que están reñidas con la fe, con la ética, con los valores, y así se mantienen en el poder. ¿No cree usted que se mantienen ahí impolutos, correctos? La mayoría de la gente que está metida en la política, de hecho, la política es la lucha por el poder. Y la gente que no teme a Dios, evidentemente que no va a tener restricciones, no va a tener límites. Entonces, por lo general, cuando alguien ascendía al trono, no es que la persona estaba tan relajada, digamos, durmiendo, sino que habían reyes que dormían con una daga en la almohada, con una espada escondida, porque siempre sentían que había alguien que podía estar conspirando en contra de ellos. Entonces, piensa usted cómo se daban las intrigas para ese periodo, cómo la gente estaba maquinando. Muchas veces no podían destronar a alguien, por ejemplo, levantando un ejército, sino que había gente que articulaba todo un plan escondido, y es por eso que habían coperos,
¿Por qué habían coperos? Porque los coperos eran los que estaban allí encargados de que si querían envenenar al rey, el copero era el que tenía que filtrar el veneno. De tal manera que si alguien tenía que morir, ¿quién moría? El copero. Entonces, por ejemplo, al rey le servían algo y el copero tenía que tomar la copa, probarlo, esperaba un poco, digamos, que no se desmayara, que no se sintiera mal, y ahí pum, podía pasar la copa. Lo mismo el pan, tenía que probarlo primero él. ¿Y por qué ocurría eso? Porque había siempre, digamos, en esos niveles, la incertidumbre de que alguien pudiese dañar a otro, en este caso de quitarle el poder. Entonces, Nabucodonosor estuvo en el gobierno reinando 44 años. Y todos estos reyes que yo le mencioné, que vinieron después, algunos que usurparon el trono, en sumatoria estuvieron todos ellos juntos 22 años. O sea, cuando Belsasar llega al trono, ya el reino iba en franca decadencia. Y el hombre sabía que iba en franca decadencia, como explicamos el día martes, pero aún así no se apercibió. Aún así no fue sensato, aún así no fue juicioso, aún así no pensó en que tenía que estabilizar el reino, aún así no tomó en serio su lugar. En este capítulo 5, como ya vimos el día martes, el Señor aquí dio una tremenda revelación. Dios mismo mostró una mano y esa mano escribió allí un juicio tremendo. Llamaron a los sabios, llamaron a los astrólogos, a los caldeos, a los adivinos, etc. Y nadie pudo interpretar aquello. Entonces de repente, como narra el texto que hemos leído, apareció la mamá de este varón llamado Belsasar. Por ejemplo, hay varias traducciones que vierten el texto como la mamá de Belsasar. Aquí dice la reina, pero posiblemente era la madre reina de Belsasar. Y resulta que esta mujer recordaba muy bien acerca de una persona que en momentos de crisis del reino siempre aparecía para dar claridad frente a un momento complejo. Sabemos lo que ocurrió, por ejemplo, con Nabucodonosor, ¿cierto? También tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar, y de hecho hay uno de los sueños de Nabucodonosor que ni siquiera él mismo se acordaba. Y el tipo, como era, le pidió a los sabios del reino que no solamente le interpretaran el sueño, sino que de alguna manera ellos tuviesen la revelación del sueño y que él no se lo iba a decir porque tampoco se acordaba. O sea, le estaba pidiendo, es como que alguien le diga a usted, oye, sabes que tuve un sueño tremendo, pero no me acuerdo qué era, pero tú interprétamelo. Y usted que diría, pero ¿cómo? Si no te acuerdas, ¿cómo te lo voy a interpretar? No, clama, que Dios te revele qué soñé yo y después me contáis qué significa. O sea, uno diría, ¿pero qué me está pidiendo? Eso le pidió Nabucodonosor a sus sabios. Pero Dios, donde es bondadoso, le reveló el sueño a Daniel y le reveló la interpretación. Entonces, a partir de allí, en varias oportunidades, cuando el reino estuvo en crisis, cuando hubo problemas, cuando Nabucodonosor tuvo aflicciones, por lo general, cuando ya nadie podía dar una respuesta, aparecía Daniel. Y de eso yo quiero que nosotros podamos meditar en esta hora. Es acerca precisamente del versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. ¿Quién está diciendo estas palabras? Estas palabras las está diciendo la reina, una mujer no cristiana, en ese tiempo una mujer no judía, pero una mujer que no era ciega. Una mujer que veía que en Daniel
había una capacidad absolutamente sobrenatural. Ella utiliza el lenguaje de un babilonio. Ella habla de dioses, habla en términos caldeos. Pero lo que a nosotros nos interesa es el darnos cuenta que cómo esta reina podía ver en Daniel capacidades a través de la vida de Daniel, capacidades que lo hacían destacar de manera sobrenatural, que nadie más tenía esas capacidades. Ahora, ¿en qué momento aparecieron estas capacidades? Por lo general, aparecieron esas capacidades o relucieron en tiempos de crisis, en tiempos de presión, en tiempos de confusión, en tiempos de turbación. Consideremos que en este momento, como vimos, por ejemplo, en varios pasajes, el rey, los príncipes, los nobles, la gente que estaba en ese banquete, que calculamos que habían, según una cifra de un intérprete que se llama Quitín Silva, dice que en ese momento habían posiblemente 5.000 personas en el banquete. Saca la cuenta, 5.000 personas. Y estaban pero absolutamente borrachos, desde el rey para abajo. Recuerden que pidieron los utensilios del templo de Jerusalén en su turbación. Profanaron las cosas de Dios. Entonces, el juicio de Dios fue que Dios permitió que esa mano apareciera, se le fue la curadera. Oye, el miedo, oye, se llevó la borrachera. Mira, todos están impresionados. Mira cómo dice el versículo. Entonces el rey se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Tanto así, impresionados. Entonces, cuando llega Daniel, cuando lo convocan, Daniel no llegó a una conferencia, Daniel no llegó a una once, Daniel no llegó a un lugar donde están todos relajados, todos tranquilos, todos callados, todos orando, todos ayunando. No, había una terrible confusión. Gente blanca, gente pálida. ¿Ha visto usted cuando hay gente que le baja el azúcar, cómo quedan pálidos así? Oye, están que se desmayan. La gente en general estaba así con esa tremenda revelación, y llega Daniel, y Daniel no cae en eso. Daniel no es apoderado, o más bien dicho, Daniel no fue influido por la histeria colectiva que había allí, sino que Daniel se para sobriamente, escucha a la gente y luego comenta él. Mira cómo dicen unas traducciones en este texto. La versión popular dice, la reina hablando, que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre, hablando de Daniel, demostró tener una mente clara. Una mente clara. Me gusta cómo traduce acá. Acá dice, se halló en él luz. Aquí dice mente clara. Mente clara. Oye, tener mente clara sentado en un sillón. Tener mente clara, todo relajado. Tener mente clara en medio de un ambiente propicio, todo relajado, con buenas noticias. Oye, cualquiera puede tener una mente clara así. Tener una mente clara cuando están todos paranoicos. Cuando la gente está totalmente fuera del control. Otras versiones traducen estos textos. Por ejemplo, cuando habla Belsasar, cuando está turbado, hay otras versiones que dicen que él se puso a gritar. Se puso a gritar él, se pusieron a gritar sus príncipes, todo digamos, súper histérico. Y eran tantos los gritos que debido a los gritos llegó la reina madre. Entonces todo hermano confundido, y llega Daniel. ¿Se acuerdan que cuando Nabucodonosor ve que los sabios no le pueden interpretar a él, cuál fue la sentencia de Nabucodonosor? Si no le interpretaban eso, Nabucodonosor iba a mandar a matar a todos los sabios.
Y en ese momento le cuentan a Daniel, ¿y qué es lo que hace Daniel? Oye, con una actitud tremenda va y le dice, díganle al rey que me dé un poco de tiempo y yo voy a clamar y Dios me va a responder. Oye, mente clara en medio de la aflicción. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. ¿Cuántas veces no hemos tenido la mente clara en un momento que debimos haber pensado con claridad? La presión, la aflicción, la angustia, el problema, muchas veces, en vez de, digamos, de nosotros haber reaccionado con pausa, con análisis, con reflexión, en vez de haber mostrado templanza, oye, nos dejamos muchas veces envolver por lo que estaba pasando en el entorno. Y eso mismo nos impidió el ver con claridad. ¿Qué indica que él tuvo luz? Él tuvo una mente clara en el momento de la presión. En cada momento del reino, cuando estaban todos confundidos, Daniel tenía la mente clara. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Santo Señor. Mientras todos estaban turbados, Daniel tenía la mente clara. Mientras todos estaban confundidos, Daniel tenía la mente clara. Y yo pensaba en esto. ¿Qué implica que él tenía la mente clara? Que tenía, por ejemplo, entre otras cosas, que tenía templanza. Que tenía dominio propio. Que tenía autodisciplina. Que tenía autocontrol. Que tenía sobriedad. O sea, esto es una tremenda capacidad que puede tener alguien. Amén. Porque alguien, por ejemplo, puede ser carismático, puede tener, por ejemplo, una gran verborrea, puede captar masa, y esa misma persona puede ser que en los momentos de presión sea el primero en turbarse. O sea, que alguien sea carismático no significa que tenga estas capacidades. Amén. Amén. Daniel es el hombre que puede soportar la presión de una manera tremenda. Alabado sea. Mente clara. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuánta gente que en el momento de presión no tuvo la mente clara y tomó una mala decisión y hasta el día de hoy tiene que sufrir eso? Y después de la persona dice, si yo no hubiera actuado así, si yo no hubiera visto así las cosas, si yo no me hubiese dejado arrastrar por el resto, si yo hubiese actuado con sabiduría, si yo hubiese tenido pausa, no me hubiese pasado esto. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Un día yo leí acerca de las cualidades que tenía que tener un centurión, ya que viene a ser una persona que lidera a 100 personas dentro del ejército romano. Y una de las cualidades que le exigían al centurión era que el centurión tenía que tener sobriedad. Y yo decía, ¿pero cómo? Porque yo pensaba que el centurión tenía que ser un tipo que fuera así, por ejemplo, el lenguaje chileno, choro, así prepotente, que vamos a la guerra. No, po. En los análisis históricos le exigían que él tenía que ser el que menos explotara, el que siempre esperara antes de atacar, que evaluara, que ya cuando viera que la situación ameritaba una confrontación, que con toda valentía atacara al enemigo. Pero si no tenía la convicción que había que atacar, tenía que mantener dominio propio. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y pensaba yo en esto, número uno, luz. ¿Qué significa luz? Mente clara. Y esto no tiene que ver con inteligencia, porque hay gente que es inteligente y que no tiene mente clara. Y son inteligentes. Amén. Son inteligentes mientras las condiciones están 100% a favor de ellos. Pero si hay turbulencias, si hay problemas, ¡fum!, se turban, aunque sean inteligentes. O sea, estamos hablando de que la mente clara, que implica los frutos del Espíritu, es una capacidad distinta para que alguien, para la gloria de Dios, sea totalmente bendecido. Alabado sea Dios. Santo es su nombre. Mente clara implica fruto del Espíritu.
Mente clara, inteligencia, sabiduría. Alabados a Dios. Y yo pensaba en esto, con estas tres características. Yo quiero solamente en esta enseñanza enfatizar en la primera característica, mente clara. Que hoy yo estoy pegando esto, pero yo no estoy diciendo aquí está el que tiene la mente más clara. No, porque esta palabra primero me hablaba a mí, yo decía, oye, increíble. Y hoy día le comentaba a un pastor y yo le decía, qué tremendo tener esa capacidad. Que cuando están todos turbados, tú estés tranquilo. La mente clara te da la capacidad de buscar soluciones. Si usted no tiene la mente clara, ¿en qué se va a focalizar? En el problema. Otros incluso van a ver, que también es bueno, las causas, los factores que provocaron el problema. Pero hay otra gente que ya está en un nivel superior, que no solo se ponen a criticar la situación misma, sino que rápidamente, ¡pum!, piensan en las soluciones. Oye, qué bendición. Qué bendición tener a un Daniel cerca. Y mira que fueron imbéciles los reyes de Babilonia. Porque Nabucodonosor, siendo un tipo pero fiero, el tipo sabía que le servía a Daniel. ¿Qué es lo que hizo con Daniel? Oye, Nabucodonosor era un pagano, pero no era un imbécil. Entonces Nabucodonosor sabía que él tenía fuerza, que él tenía valentía, que él tenía determinación, pero Daniel tenía cosas que él no tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Ven, Daniel, para acá, porque me serví. Pero cuando muere Nabucodonosor, los otros tontitos que no tenían el vigor, la vitalidad, la brutalidad de Nabucodonosor y que eran mucho más tontos que él, ¿qué es lo que hicieron? Alejaron a Daniel. Oye, ¿cómo no has dado cuenta? Oye, siempre cuando hay problemas, llamen a Daniel. Ahí aparecía Daniel. Y todos estos tipos que vinieron después de Nabucodonosor vieron todas estas veces a Daniel. Administrando el reino, viendo las finanzas, dando palabras de sabiduría. Oye, Daniel, con la mente clara que tenía, siempre era la solución. O sea, no porque él en sí fuera la solución. Dios le había dado esas capacidades y él utilizó estas tres cualidades. ¿Sabe para qué? No para beneficiarse, siempre para ayudar a los demás. Alabados al Señor. Bendito Dios. Santo. ¿Qué es lo que haría uno con estas capacidades, estas tres capacidades? Y estamos hoy meditando en la primera. Cualquiera dice, chico, con estas tres capacidades, yo con una no me hago multimillonario. Nos falta el que dice, me hago amigo de alguien que tenga harto poder, harta autoridad, y cuando él no sepa qué hacer en situaciones difíciles, yo le doy una palabra y él va a ver que le va a ir bien y me va a colocar en una honra, en un puesto. Nunca Daniel usó esto para beneficio personal. Ahora, Dios vio también que el hombre amaba a Dios y amaba al prójimo y Dios, ¡pum!, lo puso como ministro. Entonces, ¿te das cuenta cómo Belsasar era más tonto de lo que pensábamos? Oye, la mamá tuvo que mandar a buscar a Daniel. Él tendría que haber sido el primero en haber dicho, ¿qué pasó aquí? ¡Llamen a Daniel! O sea, el hombre era tan torpe que teniendo la solución en el reino, no lo llamó él en ese momento, ni tampoco buscó a Daniel antes. Entonces, yo quiero que al ir culminando esta breve enseñanza del día de hoy, yo quiero que nos preguntemos hasta qué punto nosotros somos una solución. O sea, las capacidades que Dios me ha dado a mí, que Dios le ha dado a usted, ¿la estamos usando para solucionarle problemas a otros? Uno dice, apuradito, estoy con los míos. Y quieren que ayude a los demás. No, es que eso va a provocar el espíritu en nosotros. El poder ser una bendición para los demás. Ese fue Daniel. Siempre estuvo dispuesto.
Imagínate, una persona que podría haber sacado resarcimiento, pero por montón, nunca buscó eso, siempre buscó el ayudar a los demás. Ahora, por el contrario, hay gente que no es una bendición, que no es la solución. ¿Cuál sería el antónimo? El problema. A Daniel nunca le vieron como el problema. ¡Ahí viene el problema! ¡Alejen a ese cacho! No, ahí viene la solución. Bueno, ¿qué dice la gente de nosotros cuando nosotros aparecemos? ¿Es la solución o, no, este es el cacho? Este es el problema, este es el que siempre profundiza la crisis. No, está el hermano tanto, que bueno, que ese hermano cuando aparece siempre ayuda. Siempre tiene una opinión sabia. Siempre, a lo mejor no siempre es la solución, pero busca soluciones. Yo un día le compartía a un hermano y yo le decía, Francesca tiene esa virtud. Uno muchas veces está metido en los factores. ¿Por qué pasó esto y cómo? Ve que uno de repente se pone analítico y uno dice, ¿por qué? Y hay alguno que le falta así como el gadareno. ¿Por qué? Pero ¿sabe qué? Francesca siempre está pensando rápido la solución. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros realmente somos esas personas? Que cuando hay un problema están pensando en nosotros. Llamémoslo a él, llamémosla a ella. Porque esas personas son de oración, son de ayuno, son cristianos. Tal vez no tengan la respuesta, pero van a orar a Dios. Traigámoslo, van a traer alivio y de repente Dios les da hasta la revelación cómo solucionar esto. Ese es Daniel. Daniel podría haber dicho, ahora me están llamando. Ya llevan 20 y tantos años que me sacaron del reino. Hace más de 20 años que me sacaron de primer ministro. Y ahora me quieren llamar. No, ahora arréglense el problema a usted. No, Daniel lo llamaron y ahí estuvo dispuesto. ¿Qué es lo que hizo? Dio la interpretación y Dios le respaldó. Así que en el día de hoy nos vamos a preguntar si somos parte del problema o si somos parte de la solución. Y yo creo que todos nosotros tenemos que pedir al Señor, Dios mío, dame una mente clara. Dame una mente que tenga comprensión en los momentos difíciles. Cuando yo tengo un problema, ayúdame a ver la solución. Ayúdame a ver la solución en el problema que estoy viviendo, ayúdame a ver la solución. Y si yo no tengo la solución, Dios mío, yo te pido que acerque a un Daniel a mí. Y cuando nosotros tengamos la solución, digámosle a Dios, yo quiero ser ese Daniel para ayudar a esa persona. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios que esta palabra dé fruto en nuestro corazón. Padre, queremos darle gracias por esta tremenda palabra que usted nos ha dado en esta hora. Hoy día meditaba en esta palabra, mi Dios, y usted me ministraba tremendamente. Mi Señor, como Daniel, Padre mío, ha sido un tremendo ejemplo a través de los siglos, Padre mío. Como el hombre siempre dispuesto a ayudar, siempre estuvo dispuesto a servir, siempre estuvo dispuesto a dar la palabra, siempre estuvo dispuesto a entregar la solución. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, porque era un hombre de intercesión, porque era un hombre de clamor, porque era un hombre de búsqueda espiritual. Mi Señor, el trasfondo de estas capacidades, indudablemente que son la gracia de Dios. Pero esa gracia se hacía efectiva, evidente en la vida de Daniel, porque era un hombre de oración, 3 veces al día orando, un hombre de ayuno, un hombre cuando tenía que ayunar, era un hombre que ayunaba 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 20 días, 21 días buscando el rostro de Dios. Padre, ayúdenos a tener tal consagración, de tal manera, Padre mío, que nosotros podamos ser esos instrumentos suyos. Padre mío, ayúdenos a ser instrumentos. Ayúdenos a ver la respuesta. Ayúdenos a ver las soluciones. Padre mío, cuando veamos personas turbadas, cuando veamos gente confundida, ayúdenos, mi Dios, a no confundirlos más de lo que están,
sino que ayúdenos a tener palabras sabias. Ayúdenos a decirle, te voy a ayudar a orar, voy a orar por ti, busca a Dios, conviértete, cuenta con mi clamor, voy a pedirle a Dios que Dios me dé sabiduría. Y si tenemos la palabra en el momento para darle la solución, denos esa claridad, denos esa obra sobrenatural para darle esa palabra, mi Dios eterno. Oh, mi Dios amado, qué difícil es hallar personas como Daniel, Padre mío. Qué hermoso cuando un pastor tiene un Daniel que lo ayuda a solucionar problemas en la iglesia. Qué hermoso cuando un obispo tiene hermanos y pastores que le ayudan a solucionar los problemas de la iglesia. Qué tremendo cuando hay una esposa que ayuda al esposo a solucionar los problemas. Qué hermoso cuando hay hijos que ayudan a los padres a solucionar problemas. Qué hermoso cuando hay una iglesia que ayuda a la sociedad a solucionar problemas. Padre, ayúdenos a tener la vida de Daniel. Esa vida consagrada a usted, Padre, y en esta hora de la noche yo le quiero pedir que sobre cada uno de los que estamos acá, sobre cada uno de los que verán esta predicación, Padre mío, derrame luz, mente clara, Padre mío, para poder mirar, ya no meramente con nuestros ojos, sino que con discernimiento del Espíritu. Oh, mi Dios amado, Padre, yo quiero pedirle por hermanos que tienen sus propios problemas, que hace semanas, meses, años que están esperando una solución, que no hayan cómo solucionar problemas personales, problemas familiares en diferentes índoles. Padre, ayúdeles en esta hora, que esta palabra actúe en sus vidas, que esta palabra, Padre mío, se mueva en sus corazones, derrame capacidades sobrenaturales del Espíritu, Padre mío, sobre cada uno de ellos, sean hermanos, hermanas, derrame capacidades sobrenaturales, Padre mío, de tal manera que ellos puedan ser y que yo también pueda ser como Daniel, una persona que tenga esa capacidad de dar la solución, la interpretación, la ayuda. Oh, qué lindo, Padre mío, es cuando usted está con un hombre. Qué hermoso, mi Dios, cuando un hombre tiene al Espíritu de Dios que lo capacita de manera sobrenatural. Bendiga a su pueblo, llévese toda indiferencia, llévese toda tibieza, Padre mío, y coloque en nosotros ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de buscar de Cristo. Y muchas gracias, mi Rey, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, y le damos la gloria al Señor. Gloria.